Óscar Mendoza, nuestro consultor legislativo, está con nosotros y no puede haber mejor día que el de hoy. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Pues parece que regresó el Pacto por México, ¿no? En 2 semanas, vean todo lo que sucedió en el Congreso, ¿no? Antes no lo veíamos venir. Explícanos por qué. Vienen las vacaciones. Bien vacaciones, pero explícanos porque hay todavía quienes no la ven venir. No, y todavía nos queda hoy, el lunes, el martes, no saben todo lo que va a salir en estos próximos... Coméntanos, por favor, porque lo platicamos desde muy temprano. Hablábamos de la reforma política, que finalmente en muy pocos años, vamos a llamarlo así, en muy pocos años se le dio la maroma al pastelito con respecto a la reforma política. O sea, unos que la empujaban felices y otros que la evadían temerosos. Bueno, los que la evadían temerosos ayer festejaron felices. Y lo platicamos muchas veces en esta mesa, ¿sí? Éramos muy escépticos de que sucediera la reforma política, si le convenía o no al PRD. Pero pues veamos cómo estuvo la votación. Ayer en Cámara de Diputados aprobaron la reforma política del Distrito Federal. Se regresa a senadores con una pequeña adenda que la verdad es nada, que lo van a aprobar rápidamente en Senado el día de hoy o a más tarde el martes de la siguiente semana que se clausura el periodo ordinario. Pero la realidad es que esto no se veía venir, así de claro lo digo. Pero no se veía venir, ¿por qué? Porque el PRD, ¿por qué? Porque no estaban los incentivos, porque recordemos que tanto Cámara de Diputados como Senado estaba trabado. Esta minuta del Senado de la República, de la reforma política del Distrito Federal, estaba desde el año pasado ahí guardada, que la vamos a discutir. Sí. El PRD decía, la tenemos que volver a subir. Pero hace 440 días... empieza a morirse el PRD. Hace 440 días y cambia los valores en el tablero. Y aún así 440 días decimos que se empieza a morir el PRD y obtiene lo que viene peleando el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que es obtener la reforma política. ¿Pero lo obtiene el PRD? Sí. Porque Mancera ni siquiera está en el PRD. Pero al final es uno de las cosas. El Mancera, esta es una de las principales agendas que está impulsando. Sí. En favor del PRD, ¿por qué? Porque sí están perdiendo y con estas elecciones perdieron mucha fuerza. Claro, perdieron fuerza que sí sería posible imaginarse una competencia entre los 3 principales partidos para la próxima jefatura de gobierno, ¿no? Sí, sin duda, pero también veamos cómo se va a constituir la Asamblea Constituyente del Distrito Federal. ¿Cómo ves eso? Cuéntanos. O sea, ¿cómo vas a nombrar? La realidad es que tanto PRI como el PRD van a estar beneficiados. O sea, quien va a salir aquí al baile es Morena, porque como se van a elegir a los ¿la onda qué es? ¿Mantener lejos a Morena? Mantener lejos a Morena. Y Morena, de hecho, por eso ayer toda la bancada de Morena votó en contra de la reforma política. ¿No? Sí. Y hicieron muchas declaraciones, pero en realidad no había una propuesta clara de por qué no queremos la reforma política del Distrito Federal, y se enajenaron por completo de la discusión. El constituyente, más o menos, ¿cómo queda armado? Sí, realmente le beneficia al PRI directamente y al PRD directamente. Sí, ¿por qué? Por cómo está conformado, porque recordemos que el constituyente, por una parte, se forma por legisladores nombrados por 2 terceras partes de la Cámara de Senadores y por otras 2 terceras partes de la Cámara de Diputados. ¿Y cómo está conformadas las fuerzas dentro del Congreso Federal? Ajá. Pues el PRI tiene mayoría en ambas cámaras y el PRD pues cedió bastante de la agenda para lograr la reforma política. Como en la financiera aquella. Como en la financiera, o también veamos cómo logró el PRD la reforma política del Distrito Federal. También recordemos que se estaba aprobando todo el tema del pensionista. El PRD votó en contra de la reforma del pensionista, sin embargo no hizo ruido alguno. Veamos a los legisladores de Morena aventando monedas de chocolate, declaraciones en contra del PAN y del PRI. Fueron acuerdos unos por otros, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Oye, aquí intercambiaron muy bien. Como están las reglas, cómo formar este constituyente,
tanto PRI como PAN como PRD van a estar beneficiados porque van a poder reflejar la fuerza que tienen en el Congreso Federal, la van a poder reflejar en este constituyente. Y además también recordemos que Mancera pone 6 personas en este constituyente, otras 6 personas y el Ejecutivo más. también. Y el Ejecutivo, que es más del PRI. El PRI va a tener mayoría en este constituyente. También por eso recordemos cómo ha sido la discusión de la reforma política. La reforma política... El PAN de origen estaba de acuerdo y después recordemos que rompió la sesión en el Senado de la República justo un día antes de cerrar la sesión. Sí. La rompe. La rompe y dice, no, nosotros no estamos de acuerdo, es periodo electoral, así no se puede elegir un constituyente, no estamos bien representados. Recordemos ese punto. ¿Y el PRI cómo quedó? Como el mediador. ¿Por qué era el mediador? Pues porque le conviene. ¿Por qué le conviene? No le interesa de origen la reforma política del Distrito Federal y que se vuelva un Estado. No, ahorita ya. Ahorita ya, porque ya tienen, ya no es el bastión aquel donde no ganaban nada. Pero Morena. La conformación, cómo vamos a hacer el nuevo Estado, le conviene al PRI. O sea, él va a tener el control de las reglas. A eso me refiero. Pero en la discusión siempre estuvo... Ahí, pianito, o sea, estuvo diciendo todo el tiempo el PRI, claro que sí, es muy importante, es un temazo, y de pronto decía, pero al rato. Luego lo volví a sacar, cuando se necesitaba alguna actitud, o algún voto, o algún silencio, la volví a pasear, pasaba todo, la volví a guardar, ¿no? Perdón que te pregunte esto, pero bueno, tú conoces mis adicciones finalmente. La izquierda está, vamos a decir que no partida, desmadrada. Sí. Si tomamos a la izquierda como PRD Morena, ¿no? Si Morena empieza a tener esta fuerza centrífuga por sí sola, Morena, el PRD puede ser puede ser un aliado más franco del gobierno de Peña Nieto, estando los chuchos negociando posibilidades. Pues desde el 1 de septiembre de 2012 eso es lo que ha sucedido, o sea, desde la existencia del Pacto por México. O sea, desde ahí son francos aliados. Hay una alianza clara y por tanto hay un posicionamiento distinto del PRD. A partir de la salida, o que se venía a venir la salida de Andrés Manuel para la creación de un nuevo partido, en este caso Morena, el PRD tenía que asumir una posición distinta, ya no tanto de golpeteo y de extremos, donde ya no podía, si quería seguir en el debate, impulsar una agenda propia, tenía que tener juego. ¿Y cómo lograron ese juego? Primero con el Pacto por México, recordemos que el Compromiso 91 lo que más les importaba era su reforma política. No les sale y siguieron presionando, y la verdad hicieron muy buena negociación, para que le saliera la reforma política, y hoy vemos que ellos intercambiaron parte de esa agenda y dijeron, ok, de origen yo no estoy de acuerdo con pensionista, pero yo no te voy a hacer un relajo en la tribuna. Ibas a decir desmadre. Porque Ibas a decir desmadre. Es la realidad, no hicieron todo un desmadre en tribuna y se quedaron tranquilos votando en contra. Sin hacerla de jamón. Exacto. Y paralelamente negoció muy bien la reforma política sin cambios, como ya estaba planchada desde el Senado, que es lo que ha sucedido esta legislatura. Y en los congresos estatales, evidentemente, también va a salir así. Pero todavía no la tiene ganada. O sea, todavía 16, tiene... Sí, es la mitad de los congresos estatales. Sí, pero es una pelea más que... Pero va con buenos padrinos, ¿no? Si ya tiene el apoyo de facto del PRI, pues ya va a suceder. César Camacho ayer estaba hasta a punto de desnudarse, señora. Parecía que era porra Puma, así parecía. César Camacho. Sí. Y entonces aquí lo que tendremos entonces que esperar es que esto aterrice como para cuándo. Yo creo que ya para inicios, en los primeros 2-3 meses del siguiente año, a más tardar se va a aprobar en los congresos locales y se empieza a echar a andar. ¿Para que llegue al 18? Para que llegue al 18, para que ya se forme el constituyente y ya se puede echar a andar para el 18 toda esta reforma. ¿Y que el 18 ya puedas votar por gobernador? Por un gobernador. ¿Del Distrito Federal? Por alcaldes, ahora en demarcaciones territoriales. Sí. Y esto ya cambia, el Distrito Federal va a cambiar por completo. Dinos una opinión tuya de cómo estamos ahora, porque también lo planteamos al principio, si realmente nos sentíamos ciudadanos de segunda, siendo nada más el Distrito Federal y teniendo un jefe de gobierno, pero ahora con esta situación de ser el Estado 32, ¿nos acaba conviniendo a nosotros?
Como ciudadanos. O sea, No, viendo ¿qué? los estados como los conoces, en general, vamos, desde Baja California a Yucatán. Sí. Mira, yo creo que hay dos principales cambios. Uno, y el que más yo creo que el que hay que aplaudir para los ciudadanos, es el tema de los alcaldes. O sea, las delegaciones hoy como funcionan tienen muy poco poder sobre el presupuesto, todo viene etiquetado y por eso viene tanto todo este tema de corrupción, que si damos permiso, no damos permiso. Y además cómo se reparten las cosas entre la jefatura y la delegación. Y el jefe de gobierno tiene un poder impresionante sobre las delegaciones y sobre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque no es un congreso local, es el patrón de todos. Entonces, esta división de poderes, claro, yo creo que nos va a convenir a nosotros como ciudadanos, en especial en las demarcaciones territoriales. Segundo punto, y que yo creo que va a cambiar el funcionamiento, el Congreso local. Ahora, en vez de tener una asamblea legislativa, vamos a tener un Congreso local con funciones mucho más amplias y reglas mucho más claras, porque hoy el jefe de gobierno, aunque tenga esta mayoría, o ahorita que está dividido en esta nueva legislatura, en la Asamblea Legislativa, sin embargo, el jefe de gobierno tiene control de buena parte de la Asamblea y además de todo el gobierno, ¿no? Entonces, que lo hemos visto en todas las ediciones. Y esta división de poderes de origen es buena y nos va a convenir a todos los ciudadanos. Y que también no vamos a cambiar parte del estatus legal que hoy tenemos, que somos la sede de los poderes federales, pero también tiene mucha lógica que es un proceso de maduración y más como las fuerzas políticas han ido madurando en el Distrito Federal, que ya el Distrito Federal sea un propio estado y que tenga su propio régimen jurídico con su propia constitución. A mí lo único que se me atora en el gañote es que lo que yo tenía muy claro es que la reforma política del DF solamente se iba a dar cuando el PRI sintiera la posibilidad de tener hilos dentro. Claro. Y eso me da mucha tristeza. Me da mucha pena que algo que pudo haber sido realmente una nueva posibilidad de crear un Estado con la posibilidad de la experiencia centenaria, ¿no?, acabe siendo pues más de lo mismo, pan con lo mismo. Pues así estaba planeada de origen y entiendo esta frustración, pero creo que también va a lograr fortalecer a los distintos partidos, o sea, que exista mayor competencia dentro del Distrito Federal. No, y más burocracia, y más puestos, más intereses, desde luego. Más presupuesto, más corrupción. Puede ser, es que no sé, es que ahí depende de cómo van a estar establecidas las reglas. Pues, ¿quién es el constituyente? Ahí es PRI, y también es PAN, y también es PRD, pero también ahí lo que nos corresponde a nosotros es dar todo este seguimiento y presionar para que las reglas estén bien hechas. Pero además un funcionamiento ejemplar de un nuevo Estado comparado con los demás que están fallando absolutamente casi todos y que ha tenido el gobierno, y los municipios, por supuesto, que el gobierno federal ha tenido que ir a meter la mano con comisionados y una serie de cosas. ¿Cómo se va a dar ese esquema de creación de algo que realmente pudiera funcionar? Y en teoría eso ha sido la declaración tanto del PRI, del PRD, que en el contexto del centenario es cuando realmente vamos a poder impulsar la Constitución más moderna, la Constitución más eficiente y las reglas más claras. Pero ojalá que suceda, porque aquí vienen todos los detalles. No, tú nos vas a decir cómo va sucediendo ese asunto. Y hay que ver, o sea, lo primero es ver cómo se forma el constituyente. Claro. ¿Van a tener los perfiles correctos o van a ser otra vez posiciones políticas? Si tiene los perfiles correctos de PRI, PAN, PRD, Morena y de todos los partidos, pues está bien. Empecemos la discusión. Va a partir de que hay suficiencia, por lo menos intelectual, en que vamos a intentar hacer reglas claras. Empiezas optimista y a lo mejor es porque es diciembre, pero desde luego que iremos de tu mano. Inicia el Guadalupe Reyes. Pero mira, estás hablando del Congreso y tenemos imágenes del Congreso en Argentina que están recibiendo a Macri en este momento. Tenemos aquí las imágenes. ¿Te acuerdas que a esta toma de posesión dijo Cristina que no iba a ir? Y no ha llegado. Cristina Fernández el último minuto del miércoles pero ella dijo, no voy. Ella dijo adiós. Que no. Ella, ya ves cómo es. Ya ves cómo son las mujeres y así son, ¿no? Entonces que ella no iba, pero ahí está llegando Macri y estamos viendo imágenes en vivo desde Buenos Aires, porque justamente es fíjate, así viajaban. ¿Te acuerdas cuando los presidentes de este país viajaban así?
¿El descubierto? ¿Has descubierto los candidatos? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? No, eso ya llovió. Y le aplaudían todo el recorrido. Y cuando la gente aplaudía, cuando no tenías que inundar de tortas y refrescos todo un país. Estás insinuando que todos los eventos políticos son acarreados. No, lo estoy asegurando. Oigan, mis chamacos, muchas gracias a Óscar Mendoza, nuestro consultor legislativo. ¿Ya no te vemos este año? Ya no. Ya no te vemos. Que tengas una Navidad muy feliz y que tengas un 2016 mucho mejor de lo que fue el 2015 y que te pase lo mejor que te deba pasar en la vida. Igualmente para ustedes. Muchas gracias por este año. A ustedes, muchísimas Gracias, Óscar Mendoza. Muchas gracias. Gracias, señora. un placer como siempre. Buen Doctor, día. muchas gracias. Excelente día, señor. Gracias. Saludos, Oscar. Mañana, chamacos, sin remedio a las 6:30 estaremos con ustedes aquí en Foro TV. Lo quieran o no, si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Órale!